Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Coon Healthy Forum, el ciclo de sesiones de salud que organiza Clínica Universidad de Navarra. Antes de empezar esta sesión, queríamos mandar todo nuestro cariño desde Clínica Universidad de Navarra a todos los afectados por la DANA, la catástrofe temporal que está sufriendo en España. Pero nos tenemos que meter de lleno en esta ponencia, en esta sesión, y hoy contamos con los mejores expertos. Como bien sabemos, hace unas semanas celebrábamos concretamente el 19 de octubre el Día Mundial del Cáncer de Mama, una enfermedad que afecta a millones de mujeres a nivel global y concretamente en España el año pasado sufrimos más de 35.000 casos nuevos de cáncer de mama y para ello vamos a tratar este tema hoy con los mejores expertos que los tenemos aquí presentes. Vamos a tratar en esta sesión temas como claves para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, la detección precoz fundamental para su curación, el diagnóstico, muy importante, la importancia de la detección temprana y los últimos tratamientos y la mejor tecnología para tratar esta enfermedad. Como digo, vamos a dar la bienvenida ya a los expertos que tenemos aquí hoy. Muy buenas tardes a todos para hablar de todo ello con los mejores expertos en patología mamaria. La doctora Rubio, directora del área de patología mamaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El doctor Cambeiro, perteneciente a la unidad de protonterapia de la clínica y especialista en oncología radioterápica. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Y tenemos también el placer de tener con nosotros a Susana Pérez, paciente de la Clínica Universidad de Navarra. Buenas tardes. Susana, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a todos a Coon Healthy Forum. Empezamos con usted, doctora. Habíamos hablado de los 35.000 casos que tuvimos el año pasado, que se dieron más de 35.000 casos. Cuéntenos, ¿cuál es la causa, los factores de riesgo de padecer la enfermedad? Bueno, el cáncer de mama es multifactorial. Obviamente la parte de los genes es lo más importante, pero luego hay múltiples factores que aumentan o disminuyen los riesgos, ¿no? Obviamente el factor mayor es el ser mujer. Quiero decir, es el cáncer más frecuente en las mujeres, entonces es un factor que es el más frecuente de todos. Otro factor es ir cumpliendo años. Es decir, el cáncer de mama es muy poco frecuente en mujeres de menos de 30 años y generalmente ha ido aumentando a partir de los 40 años, aunque sigue siendo la mayor incidencia entre los 50 y los 60 años, ¿no? Y luego hay una serie de factores que, bueno, puestos todos en conjunto, pues cambian lo que son los riesgos, ¿no? Pues el tener una menarquea precoz y una menopausia tardía, es decir, estar mucho tiempo bajo la influencia de las hormonas, de los estrógenos y la progesterona, el tener hijos o varios hijos antes de cierta edad, es decir, todos estos factores son factores protectores. Factores de riesgo, la historia familiar, tener familiares de primer grado que han tenido un cáncer de mama, es decir, son múltiples factores lo que hay, el estilo de vida, muchos factores que hay que valorar. Pero vamos, los dos más importantes son el ser mujer y el ir cumpliendo años. Bueno, usted acaba de decirlo, ¿no? A las personas que más les suele afectar, pero ¿hay alguna manera de poder evitarlo? Bueno, hay manera de prevenirlo. El cáncer de mama se puede prevenir de manera que uno se va haciendo, cambia el estilo de vida, reduce la obesidad, uno no fuma, no bebe alcohol. Todos esos factores de riesgo, digamos, que reducen el riesgo de tener un cáncer de mama. Obviamente, el cribado de cáncer de mama es una manera no de prevenirlo, porque lo único que hace es hacer una detección precoz. Entonces, si tú te sometes al cribado de cáncer de mama, que generalmente es con mamografía y ecografía, y en función de las edades diferente tiempo al que te lo tienes que hacer, pues si vas a tener un cáncer de mama te lo detecta en un estadio precoz donde el pronóstico, por supuesto, es muchísimo mejor, la supervivencia muy buena y los tratamientos mucho menores, ¿no? Entonces, hay maneras de reducir el riesgo y hay maneras de detectarlo de forma precoz. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Porque usted habla de detección precoz. En este caso, ¿cómo se diagnostica? Generalmente se diagnostica. La mejor manera de diagnosticarlo es con las pruebas de imagen, porque cuando uno se lo diagnostica porque ha notado un bulto, entonces ya digamos que ese es un estadio un poco más avanzada. Si tú te haces tus mamografías cuando te corresponden, ya digo, según la edad y según los factores de riesgo,
te las vas haciendo y se detectan los tumores cuando son pequeños, pues entonces al final esa detección precoz, digamos que salva las vidas, porque tienes mucho mejor pronóstico. Pero la mejor detección que ahora mismo hay demostrado científicamente es la mamografía y la ecografía, complementaria a la mamografía. Claro, porque más allá de eso, aquí de hecho, como bien les comentábamos, contamos con la presencia de Susana Pérez, que es paciente de Clínica Universidad de Navarra. A usted le voy a preguntar cuáles son los síntomas y a Susana voy a ir también con usted para que nos cuente qué síntomas usted tuvo y si también se asemejan a lo que está diciendo la Bueno, doctora quizás Rubio. ella nos podría decir cómo se lo diagnosticaron a ella, ¿no? Bueno, yo no tenía ningún síntoma, absolutamente ninguno, ni palpándome, ni absolutamente nada. Y en un cribado de la Seguridad Social de Castilla-La Mancha, ahí estaba esperándome, 2 tumores muy pequeños pero muy profundos en la mama izquierda, y en ese momento lo tuve claro que quería que me trataran en la Clínica de Navarra, porque a mi hija se le trató de otro tema muy rápido y muy bien, y para mí en ese momento era importantísimo el tiempo. Y entré en la unidad de mama de la doctora Rubio. Pero yo no notaba nada, por eso sí es cierto que estos días, este mes, estoy leyendo mucho sobre que puede haber secreciones en el pezón, puede haber todo, pero en mi caso yo no notaba absolutamente nada. Entonces, si yo ese día me salto esa mamografía por cribado, pues no lo sé, no sé qué hubiera pasado. Entonces, primer asunto, poca broma con el tema de las revisiones, muy poca broma. Claro, de ahí concienciar a todas las mujeres que hay que revisarse anualmente o usted Bueno, díganos. hay un programa de cribado poblacional de cáncer de mama a nivel de toda España. Generalmente ahora ha variado algo con las recomendaciones de la Comunidad Europea. Se empieza a hacer el cribado en edades un poco antes, a los 45 años, y se ha alargado también hasta cuando se hace, porque ahora mismo la esperanza de vida es mucho mayor. Se ha alargado hasta los 72, 75 años en muchas de las comunidades y se está haciendo cada 2 años. Hay guías para hacer el cribado según los países, cada país. Esto en la Comunidad Europea generalmente es bastante similar, pero luego según las guías que cojas, hay guías que recomiendan una vez al año, hay guías que recomiendan a partir de cierta edad cada 3 años, en Inglaterra, por ejemplo, lo hacen cada 3 años, es decir, varían, ¿no? Nosotros aquí generalmente también valoramos el riesgo de las pacientes, porque no es lo mismo una mujer que tiene un riesgo bajo de desarrollar un cáncer de mama con un riesgo moderado o alto. De hecho, los cribados poblacionales en cáncer de mama llegará un momento que se harán en función de los riesgos, no como se hacen ahora, que se le hace a todo el mundo igual, ¿no? Entonces, nosotros aquí valoramos el riesgo y en función de eso pues vemos cuál es la mejor manera de seguir a los pacientes. Pero yo no entraría en si es mejor un año, porque bueno, se sale un poco de lo que estamos hablando. Yo creo que lo importante es que Susana lo ha dicho, que al final tú vas a hacerte tu cribado, te detectas el cáncer, probablemente ese cáncer que se detecta con una mamografía, que se puede detectar de 5 milímetros, cuando sigue creciendo hasta que tú notes el bulto, pueden pasar, si es un tumor de crecimiento lento, pueden pasar 2 o 3 años, pero ya puede ser mucho más grande, ya puede afectar a los ganglios, es decir, la importancia de que las mujeres entiendan que no previenes tener un cáncer, pero sí que cuando te lo diagnostican tiene mucho mejor pronóstico, claro. Vamos a entrar de lleno en ese procedimiento, ¿no? Cuando llega un paciente de cáncer de mama, en este caso Susana, acudió a la doctora Rubio. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto se tarda en empezar con el tratamiento? ¿Y cuánto dura? Bueno, a ver, todo depende un poco de la situación, del estadio o de lo grande que sea el tumor para que la gente lo entienda y de las pruebas que haya que hacer. Generalmente, nosotros tenemos una certificación europea de centro de cáncer de mama y lo que se requiere y los estándares son que desde que la paciente llega a nuestra puerta hasta que recibe el primer tratamiento no pasan más de 4 semanas. Es decir, nosotros cumplimos
con que el 90% de nuestras pacientes se tratan en esas 4 primeras semanas. Y desde que entra en la puerta hasta todas las pruebas que hay que pedirle, hasta si hay que biopsiar algo más, hasta si hay que hacer pruebas de imagen de mama adicionales y hasta que se prepara todo y empieza el primer tratamiento, que unas veces puede ser la cirugía y otras veces no, porque no siempre la cirugía es el primer tratamiento, pasan 4 semanas. Entonces yo creo que eso, y nosotros tenemos los datos, y es lo más importante, ¿no? El cáncer de mama no es una urgencia. El cáncer de mama es una urgencia cuando tienes todo el plan de tratamiento y tienes todo lo que necesitas saber sobre el cáncer de mama para tratar a los pacientes. Hay que hacerlo a la mayor brevedad posible, pero el cáncer de mama no es que te diagnostiquen un cáncer y te tengas que operar al día siguiente, porque eso siempre es una mala solución. O sea, hay que estudiarlo todo para tener la mayor información posible encima de la mesa y entonces empezar el tratamiento. Y eso lo normal es hacerlo en 2 o 3 semanas. Porque a día de hoy, ¿cuántos tratamientos hay para el cáncer de mama? Muchos. A día de hoy hay muchos tratamientos para el cáncer de mama. Por eso es tan importante. Yo creo que aquí en la Clínica de Navarra lo hacemos. Nosotros somos expertos en cáncer de mama. Es decir, nos dedicamos al cáncer de mama. Porque ahora mismo, hace 30 años, el cáncer de mama era pues, una mastectomía, generalmente sin reconstrucción, todos los ganglios axilares quitados. Ahora mismo el cáncer de mama tiene muchísimas diferentes opciones, pero no solo en la cirugía, diferentes opciones en la cirugía, diferentes opciones en los tratamientos sistémicos para todo el cuerpo, es la quimioterapia, la inmunoterapia, la terapia hormonal. Y tiene muchas opciones desde el punto de vista de radioterapia, porque el doctor lo puede decir. Ahora mismo ya no es solo la radioterapia que se daba hace 30 años. Ahora mismo hay, según el tipo, según la paciente, la edad, las características del tumor, el estadio, pues determinamos un tipo de radioterapia u otro. O sea que el cáncer de mama ha cambiado todo y probablemente el cáncer de mama sea, digamos, el cáncer pionero en avances con respecto al resto de los cánceres. Es probablemente el que más evidencia de estudios tiene. No es el que más estudia. Es el que más estudia también porque las pacientes de cáncer de mama son pacientes que quieren que cada vez haya más investigación, que se vuelcan en obtener fondos, que participan en los ensayos clínicos, que hacen movimientos para que haya cambios legislativos, que es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo tienes un completo abanico de posibilidades de diferentes tratamientos. Hablamos de tratamientos, usted ha hablado de quimioterapia, radioterapia. Vamos con usted, doctor Cambeiro. ¿Cómo es la protonterapia? Vamos a decirlo bien, protonterapia. Muy importante y es una innovación nueva, ¿no? De hecho, si no me confundo, la protonterapia aquí en la clínica de la Universidad de Navarra es la más avanzada de Europa, la que tenemos, ¿no? Bueno, sí, tenemos un centro novedoso y también en términos de tiempo muy reciente, porque empezamos con la actividad de tratamiento de protonterapia durante el tiempo de la pandemia, o sea que fue un desafío más el ponerse en marcha en un periodo de tiempo tan singular. Y bueno, desde entonces tenemos un recorrido ya bastante sólido que nos permite poder trasladar una experiencia de funcionamiento, de aplicación y de cuidado muy afinada, ¿vale? ¿En qué consiste? Sí, que a lo mejor me lo iba a contar. Mira, la protonterapia es la radiación tiene diferentes técnicas para poder aplicarla. La más conocida, la más frecuente o disponible en la mayor parte de hospitales es un tipo de radiación que se llama fotonterapia y utiliza un tipo de energía que, bueno, pues hoy en día hay equipos muy avanzados para cuidar las características de esa radiación. La radiación, el paradigma de cualquier tratamiento de radiación es identificar un área objetivo, ¿vale? En este caso, pues en un tumor de mama o en un cáncer de mama, en el que se preserva la mama representa en sí su objetivo, pero el paradigma está en cuidar todo lo que está cerquita y todo lo que está sano para no hacerle daño con radiación, o sea, no dar radiación innecesaria, ni en lo sano
que no pertenece a la mama, y en algunos casos tampoco en la mama, que no necesita ser radiada en otras áreas más que en el área de riesgo, que es el área donde estaba el tumor. Entonces ahí la protonterapia, la protonterapia utiliza un tipo de energía distinta que tiene pues una singularidad o una propiedad física que la hace muy atractiva, y es que el protón es una partícula subatómica cargada que tiene energía, pero que libera esa energía en un punto perfectamente definido, y que antes de ese punto o después de ese punto contribuye con muy poquita actividad energética y por lo tanto muy poco efecto radiobiológico fuera del área en donde se deposita el protón, ¿vale? Y para hacerlo muy sencillo, si os imagináis una impresión 3D, ¿vale?, de una forma, de una figura, los protones van tratando por puntos y por capas, ¿vale? A diferencia de lo que hacen los fotones, que no pueden ser tan selectivos en términos de cómo se va a depositar esa radiación en un área objetivo. ¿Podríamos decir que esa sería la diferencia sustancial entre la radioterapia convencional? Sí, el tipo de energía que se emplea y los mecanismos que se utilizan para que esa radiación pues, se pueda depositar con tanto cuidado, de forma milimétrica, en las áreas en las que queremos actuar con la radiación. Como estamos hablando de tratamientos, a mí me gustaría preguntarle, Susana, ¿qué tratamiento le pusieron a usted en su caso? Pues tuve una intervención de la mama, pero simplemente, a la doctora no le parecía tan simplemente, pero bueno, lo primero fue una biopsia, y ella con la biopsia yo la vi súper segura, porque ahí dice, no, es que tenía toda la mesa llena de papeles el día que yo fui toda la mesa llena de papeles, y yo me siento, y ella dice, es que aquí tengo la información, y recuerdo ese día perfectamente porque no falló absolutamente nada en el proceso de lo que me dijo. Va a ir por aquí, aquí, esto, o sea, absolutamente todo. Ese día, que es el día que tienes el susto como paciente, que eso es otro tema. Que es cuando se lo diagnostican. Claro, exactamente, cuando ya sabe ella lo que tiene encima de la mesa, y que además, evidentemente, ella te lo dice de una manera natural, pero tú lo estás intentando masticar de una manera... Lo que pasa es que yo en ese momento la veía ya tan segura, tenía todos los datos, tenía los datos de la biopsia que le daban mucha seguridad, y me dijo, te voy a intervenir, cogió la agenda, te voy a intervenir el martes no sé cuánto. Y yo dije, pues para adelante. Y a partir de ahí tuve una intervención súper, con una recuperación increíble. Esto, yo quiero decir que cada uno es un caso, yo siempre que lo digo, cuando me preguntan personas que lo han tenido, oye, digo, cada historia y cada caso es un mundo. Me quitaron el ganglio centinela, estaba muy profundo, o sea, eso cada uno me reconstruyó. Sí, cada caso es específico. Es que cada caso es... Pero mi operación fue un sueño. O sea, yo estaba a las 24 horas en casa y yo diciendo, vamos a ver, yo me miraba y es que no tenía ni puntos. O sea, es una cosa absolutamente increíble. Quizá donde más molestias he tenido ha sido debajo del brazo, en el sentido de un poco acortamiento, que lo he solucionado haciendo deporte, y a partir de ahí tuve radioterapia. Otra cosa igual, hay mucha gente que me decía que había pasado por ello. La radioterapia es una cosa, nada, esto es muy sencillo. Bueno, pues para mí la radioterapia fue, no te voy a decir complicada, pero fue una radioterapia con un sistema de apneas porque mis tumores estaban en la mama izquierda, pero claro, me decían es un sistema de apneas para procurar lo que decía el doctor, que lo que tienes sin tocar y bueno, se te conserve lo mejor posible, con lo cual yo que me propuse ser buena paciente, aguantando la posturita durante las sesiones, con un estudio previo también que me dejó alucinada de las sesiones, todo con una precisión exquisita, y a partir de ahí un tratamiento hormonal
que tú dices, me he quitado la quimio, qué bien. Pero el tratamiento hormonal es fantástico porque estás durante 5 años con una pastilla diaria, pero a mí me resulta muy duro, en el sentido que te produce un cansancio bastante importante y la doctora en ese sentido es bastante directa. Entonces, cuando tú vas con tu primera revisión, que ella te mira al pecho, va fenomenal porque va fenomenal, pero te empiezas a manifestar que te encuentras cansada, no un cansancio habitual, no un cansancio que tú te acuestas, es un cansancio extraño, raro, que no te recuperas, dolores articulares, y la doctora me dice, tienes que hacer deporte. Es tu otro tratamiento. Yo en ese momento no capté su mensaje. Y mira que ella es directa, es una persona súper directa, pero yo no capté el mensaje porque yo dije, pues yo hago deporte, yo no tengo, o sea, estoy ágil, yo camino muchísimo. A lo mejor un deporte particular, ¿no? No, claro, es que a la siguiente revisión, a los 3 meses, ella me dice, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Digo, no, estoy bien, o sea, ella bien físicamente, digo, pero me sigo encontrando mal. Y ella me dijo, nunca se me olvidará, mirándome a los ojos, ¿qué deporte haces? Yo camino muchísimo. Dijo, no, Susana, no. Caminar no es suficiente. Necesitas hacer ejercicios de fuerza, unos ejercicios determinados, ejercicios de fuerza, necesitas hacer cardio y búscate a alguien además para que no te lesiones y a partir de ahí creó un monstruo en mí. Sí, porque me busqué una entrenadora personal que me costó bastante para que mis primeros ejercicios fueran lo mejor posible y a partir de ahí voy todos los días al gimnasio, 45 minutos, a hacer diferente tipo de ejercicio y a las personas que nos están escuchando y que dicen que no tienen tiempo, yo no tenía tiempo, pero llegó un cáncer de mama para poner en mi vida prioridades y entre ellas es cuidarme y el cáncer de mama me ha ayudado a tomar conciencia de lo importante que es que pasen los años, cuando esto pase y sea un recuerdo, que yo esté lo mejor posible para enfrentarme a mis años que vengan. De hecho, yo hubiera pasado mejor menopausia con ejercicio instaurado en mi vida. Claro, sobre todo para organizar al final su vida, que nos come a todo el mundo el trabajo, claro. y vamos enfocados en el trabajo y pero a veces nos para, en este caso a mí me paró un cáncer de mama, y yo muchas veces digo que no os pare un cáncer de mama. Es que yo estoy convencida además que el tema menopausia, temas relacionados con la mujer, la doctora es que me lo ha dicho desde el principio, van mucho mejor con un deporte adecuado. Y es cierto que nos come el día a día, nos come la vida, pero es que en mi caso, además de mejorar en mi tratamiento que me estoy tomando hormonal, que se llama letrozol, es que lo necesito, es que si no, no podría, o sea, es que no podría muchas veces tener ánimo para levantarme. Entonces, además de mi actitud, que ha sido siempre muy positiva desde el primer momento, pero me ha ayudado mucho el tema del deporte. Doctora, este tratamiento del que habla Susana, ¿hasta cuándo se lo tiene que tomar? Antes de hablar de eso, déjame que haga un poco hincapié en lo que Susana ha contado, porque creo que le damos muy poca importancia al deporte, muy poca importancia al deporte. Yo creo que somos un país que no hemos hecho deporte. Eso, vamos a gimnasia en el colegio y luego a quien le gusta el deporte lo hace, pero por norma general yo te puedo decir que el 60 o 70% de mis pacientes no hacen deporte. Y el deporte no solo es bueno cuando verdaderamente lo necesitas, como cuando estás con tratamiento, porque verdaderamente es lo único que te salva de muchos de los efectos secundarios. Es que el deporte es fundamental para tener luego una vida sana. O sea, el deporte es como un seguro de vida, tendríamos que tenerlo en la mente como si fuera un seguro de vida, ¿no? Entonces sí que es verdad que es importante porque la gente dice, no, yo ando y tal, pero bueno, anda gente joven, o sea, la gente joven como Susana, andar no es nada, porque andar andamos todos. Pero eso no quiere decir que tú no muevas todas las articulaciones, que fortalezcas los músculos. Muchos de los problemas que la gente tiene de espalda, de tal, de cual, que tienen que ir al fisio, que no sé qué, se solucionarían si se hiciera deporte. Y cuando uno toma la medicación, que verdaderamente, y también me parece muy importante lo que ella ha dicho, no es como, no, bueno, claro, siempre decimos, no, te detectas un cáncer en una estadia temprano, la cirugía
se puede hacer cirugía conservadora y se remodela un poco la mama, porque ahora tenemos técnicas de oncoplastia que nos permiten que la mama quede estupenda y cicatrices como un poco escondidas, ¿no? Periareolares, que no se notan tanto en la mama. Y bueno, te das la radioterapia y como ella dice, bueno, la radioterapia pues es un tratamiento. Y luego te tomas la hormonoterapia, pero la hormonoterapia tiene una cantidad de efectos secundarios que o haces todo lo posible por reducirlo, y el deporte es prácticamente el más importante de todos, Sí. o acabas, pues mucha gente acaba dejándola y mucha gente acaba llevando unos años con una calidad de vida muchísimo peor, ¿no? Entonces yo creo que esa otra parte de lo que son las cosas complementarias que uno tiene que hacer son fundamentales para poder llevar bien los tratamientos. O sea que al final, y como Susana bien ha explicado, al final cuando uno llega, uno tiene que tener, para tomar decisiones acerca de sus tratamientos, uno tiene que tener todo el plan. Es verdad que a veces los planes cambian en función de algún resultado de la cirugía que no esperamos o lo que sea, pero bueno, en general tú tienes todo un plan de que sabes quién te va a ver, que vas a ir al oncólogo médico, que luego vas a ir al oncólogo radioterapeuta, que puedes ir al psicooncólogo, que tienes un nutricionista. Es decir, tienes toda una serie, un abanico de especialistas para poder ayudarte a llevar todos los tratamientos mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, porque si tú de eso de entrada lo contemplas, ya sabes, ¿no? Cómo puedes ir mejorando la calidad de vida, porque al final es que, claro, las mujeres son mujeres jóvenes, activas, trabajadoras, y tienen que buscar sus mecanismos de defensa para intentar llevar lo mejor posible las medicaciones, ¿no? Bueno, yo solamente quiero decir que creo que también como pacientes debemos revisarnos un poquito. Es decir, esto ya no solo va de los doctores que nos solucionan el problema que tengamos, es que debemos tener en nuestra propia curación una actividad. O sea, esto no se soluciona todo con pastillas o con medicación, o si a mí me duelen las rodillas, tomarme un paracetamol o lo que sea y esperar a ver a la siguiente revisión. Es que yo creo que debemos, primero, creo firmemente facilitarle a ellos los procesos. O sea, cuando te hacen alguna prueba que sea un pelín más complicada, pero hombre, que estamos en unos años en los que todos son ventajas cuando te haces una prueba, que no es nada que sea una cosa que vamos a dejar las quejas, de verdad. En esto estoy yo muy así, porque es que vamos a intentar ponernos en marcha. ¿Qué hay que hacer para evitar efectos secundarios? Pues venga, vamos a ello. Un poco más activos que esperar a ver el doctor qué solución te da mágica con una pastilla. Creo que igual que ellos revisan sus protocolos, yo creo que nosotros teníamos que tener los protocolos de los pacientes. De verdad lo digo en serio, ¿eh? Sé que a veces puede sonar esto muy impopular porque parece que ya estás pasando tú un cáncer de mama, pero es que creo que es necesario, de verdad. Creo que es necesario. Sí, tiene toda la razón, pero yo creo que lo más importante de lo que está diciendo es que al paciente le den la información. Porque tú puedes hacer todo eso que tú dices siempre que tú tengas toda la información. Eso es. Pero si a ti no te explican cuando te van a hacer una prueba, o el radiólogo te hace una ecografía y de repente cree que te tiene que hacer una biopsia, pero no se para un cuarto de hora a explicarte en qué consiste la biopsia, estate tranquila, esto puede ser esto o no, que simplemente sale y te dice, te voy a hacer una biopsia. O sea, esa falta de información sobre cada proceso, ¿no? Es lo que hace que quizás los pacientes luego están como, ¿sabes? Es que me duele la rodilla, no saben muy bien a qué atenerse. Yo tengo ¿no? una anécdota a raíz de esto. Cuando vi la mesa de la doctora llena de papeles, que yo le dije, doctora, que yo confío en lo que usted me haga, no quiero saber más. Y ella me dijo, no, vas a saber, te voy a explicar todo. Me sacó un dibujo de una mama, me explicó todo, que yo no quería, pero ella me lo explicó. Y desde ahora, esto sí que no se lo he dicho, le doy las gracias, porque a partir de ahí, a mí es que como se iban cumpliendo protocolos, pues yo sabía perfectamente por lo que iba a pasar y cómo iba a pasar. Tenía esa información y yo no quería. Pero ella insistió, te lo tengo que explicar, porque además te lo explica de una manera absolutamente entendible y razonable, para que tú estés con seguridad sabiendo que vamos a ir a por ello. A mí me dejó muy tranquila, y eso que yo no quería, ojo. Bueno, muy tranquila dentro de lo que era la noticia, sí, impactada. pero yo no quería... Pero en buenas manos. Pero en al buenas final manos, es eso lo que quiere un paciente, estar en buenas manos y que el paciente confía en los doctores que y en el están equipo tratando. médico. Correcto.
Si me permiten, quería volver con el doctor porque se me había quedado una duda en el tintero sobre la protonterapia. Lo he dicho bien, ¿no? Muy bien. Me gustaría saber, y seguro que los pacientes que nos están escuchando también, en qué casos es una mujer candidata a este tratamiento. Bueno, realmente el tratamiento de protonterapia se puede aplicar en todo el escenario clínico que requiere un tratamiento de radioterapia en un cáncer de mama. Pero más ventaja puede ser en un escenario en donde pues hay que cuidar más la radiación desde el punto de vista anatómico, pues el lado izquierdo tiene el corazón, ¿vale? Pacientes jóvenes que tienen una esperanza de vida larga, pues evidentemente una radiación que cuide o que reduzca pues esa radiación en el tejido sano, en el corazón, evita problemas a largo plazo. El tratamiento de protonterapia representa una alternativa, un avance, un hilar muy fino en términos de la calidad de ese tratamiento de radiación, porque buscamos cuidar lo que está sano, ¿vale? Y lo que está sano puede pasar factura por el tratamiento a largo plazo, ¿vale? El largo plazo puede ser pues, una paciente que en su momento tuvo su cáncer de mama, que recibió su tratamiento de radiación y al cabo de mucho tiempo, estando sanita, pues pasa que ocurre pues, algún problema cardíaco o pasa que ocurre pues, el riesgo de aumento de una neoplasia pulmonar. Y eso se ha visto en cáncer de mama en largos supervivientes y bueno, pues la protonterapia, por esa característica que tiene de ser tan selectiva, de no afectar a lo que está sano, reduce ese riesgo de tener problemas a largo plazo. Esa es una ventaja sustancial de la protonterapia respecto a la radiación convencional. Y bueno, me preguntabas en qué situación, en qué escenario. Bueno, pues se puede recomendar en casi todos, pero hacemos énfasis en aquellos casos en donde sea una paciente pues, joven, con muchos años de vida, lado izquierdo, que hayan tenido tratamientos de quimioterapia que puedan aumentar el riesgo de tener problemas cardíacos, o en tratamientos también en donde la extensión de la radiación, por ejemplo, cuando es un cáncer de mama que afecta a los ganglios, y claro, cuando ya hay que tratar no solamente a la mama y hay que extender el tratamiento de radiación a un área más amplia, más irregular, como es el territorio de los ganglios, cuanto más amplio sea la región a tratar, más beneficio hay de esa propiedad que tiene el tratamiento de protonterapia de ser selectivo. Bueno, un tratamiento innovador, muy importante. Sí. Podríamos decir, a lo mejor me confundo, pioneros aquí en España. En España hay otro centro que hace también Sí. protonterapia y bueno, la experiencia de la protonterapia a nivel internacional es sólida y hay centros de experiencia académica que emplean de una manera no sistemática, pero sí como modalidad avanzada de tratamiento, pues el tratamiento de protones en cáncer de mama. Bueno, hemos hablado de claves para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, de detección precoz, del diagnóstico, que es muy importante a la hora de la curación. Susana, ¿cómo lleva usted la recuperación? Que más o menos lo ha explicado un poquito, pero ¿en qué punto se encuentra? Estoy en la mitad, o sea, son 5 años de tratamiento hormonal, estoy en la mitad justo. Hay otra cosa que me dijo la doctora que también la tengo aquí, que es intenta no pensar en lo que te queda, porque es importante no obsesionarte, me queda, porque te angustias y bueno, lo voy llevando. O sea, no voy a decir, es que no puedo decir, esto es que es chupado, esto es que... No, me cuesta, pero no pienso en ello, hago mi ejercicio, procuro tener una alimentación sana y no me salto. Vamos, hay una cosa que he cambiado con un poco de esfuerzo y es que yo tengo antecedentes que no tienen nada que ver con mi cáncer. Mi padre murió de un cáncer de laringe por fumador extremadamente agresivo
Y cuando a mí me dan el diagnóstico, lo primero que se te pasa por la cabeza, madre mía, mi familia, o sea, todo lo que lleva un cáncer cuando es muy agresivo. Luego ya me centré en que lo mío era otra cosa, en que estaba en estadio inicial. Entonces sí he cambiado un poco. Cuando vengo a las revisiones, antes quizá al principio venía con una angustia extrema. Sudoración, Muy nerviosa, lo que pasa es ¿no? que poco a poco he ido cambiando y no voy a decir que me ponga la primera para ver a la doctora Rubio, pero sí que es cierto que pienso, si hay algo, cuanto antes se detecte, mejor, porque van a ir a por ello, vamos a ir a por ello. Entonces, estoy en medio del tratamiento, no pienso en el final, voy día a día, contenta porque con el deporte puedo ir controlando un poco los efectos secundarios y esperando mi siguiente consulta, que no me la salto, vamos, bajo ningún concepto. Bueno, nos están llegando multitud de preguntas de nuestros espectadores, pero antes de meternos en ellas, nos gustaría saber qué tiene de diferencial la Clínica Universidad de Navarra frente a otros centros. Doctores, os lo dejo a ustedes. Bueno, yo en cuanto a mi parte, a nuestra parte, que es el cáncer de mama, y es de lo que estamos hablando, ¿no? Creo que la diferencia que tiene primordial es que es probablemente la única, no es probablemente, es la única, el único hospital en España que puede decirle a los pacientes de cáncer de mama que cumple los indicadores de calidad de un tratamiento estándar de cáncer de mama a nivel europeo. Es decir, si yo tengo un paciente que viene, una paciente, de hecho, el otro día me dijo, ¿y por qué yo me trato aquí? ¿Qué diferencia hay que yo me trate aquí o me trate en cualquier otra de Madrid? Y yo le dije, pues mira, la diferencia está es que si tú me preguntas a mí qué porcentaje de recaídas tenemos, te lo digo. Si tú me preguntas a mí qué porcentaje de pacientes se hacen cirugías de forma óptima, porque lo tenemos, te lo digo. Si tú me preguntas a nosotros cuántos pacientes que requieren radioterapia se dan la radioterapia, y se dan radioterapias, no solo la de protones, sino se dan radioterapia parcial cuando esté indicado, se dan otros tipos de radioterapia, te lo puedo decir porque lo sabemos. Y eso es algo, y además nosotros cumplimos los estándares de calidad, ¿no? Eso es algo que a día de hoy en España no te puede decir ningún hospital. Te lo pueden decir muchos hospitales en el resto de Europa, pero en España nosotros somos los únicos. Con lo cual creo que si yo fuera una paciente y fuera a un sitio, de hecho, esto en España porque todavía no, pero en muchísimos países europeos y por supuesto en Estados Unidos, tú cuando vas a un médico lo primero que haces es, o a un centro de cáncer de mama o a un centro de cáncer, lo primero que haces es mirar qué porcentaje de éxitos tienen en ese sitio, qué porcentaje de tratamientos hacen, qué tipos de tratamientos pueden hacer, quiénes son los especialistas. Es decir, algo que todavía en España no parece que no, la gente no se le ocurre, o quizás porque confía demasiado, tenemos todavía un poco la visión esta paternalista de la medicina, pero aquí lo puedes mirar porque lo podemos ofrecer a los pacientes, ¿no? Y yo creo que eso sí que es algo que es objetivo y que se puede demostrar. Todo lo demás, decir que nosotros somos aquí en la mama muy buenos, que la radioterapia, que el servicio de radio, todos los servicios por sí, los departamentos son muy buenos y tienen gente muy buena. Pero si tú me preguntas datos del cáncer de mama, nosotros podemos demostrar que lo que hacemos, lo hacemos con unos estándares de calidad de forma objetiva y cualitativa. No sé si el doctor Cambeiro quiere añadir algo. Bueno, desde el punto de vista del tratamiento radioterápico, también es importante saber que afortunadamente disponemos en este centro de todas las técnicas posibles desde el punto de vista de las diferentes opciones de tratamiento radioterápico, o sea, porque se habla, el escenario del cáncer de mama es muy amplio, ¿vale? Y admite diferentes enfoques y diferentes formas de dar esa radiación. Y bueno, pues tenemos desde la radiación intraoperatoria, la perioperatoria, la radiación externa de diferentes formas. Disponemos de todo
absolutamente todo el abanico técnico desde el punto de vista radioterápico para ofrecer un cuidado integral en cualquiera de los escenarios que necesite de tratamiento radioterápico del cáncer de mama. Y aquí, bueno, el elemento diferencial es la técnica más importante, el esfuerzo que ha hecho la institución por implementar una técnica como la protonterapia y que la protonterapia pueda ser una herramienta útil en ese tratamiento de máxima calidad que se puede ofrecer a una paciente con un cáncer de mama. Pues eso es una gran ventaja. Afortunadamente, pues se hace muy buena medicina en España. Nosotros solamente podemos hablar de lo que tenemos a nuestro cuidado, pero sabiendo que hay un excelente equipo de profesionales siempre dispuestos a cuidar. En oncología radioterápica yo creo que esa ventaja sí que se puede poner sobre la mesa y cada paciente en su situación concreta va a disponer de la mejor técnica, de la forma más avanzada desde el punto de vista de tratamiento radioterápico para ajustar ese tratamiento, para personalizarlo y para intentar ofrecer el mayor cuidado posible. Además, aquí tenemos a una paciente, que es Susana Pérez, que eligió Clínica Universidad de Navarra. ¿Por qué? Bueno, ya ellos han dado su punto de vista técnico, médico, pero... Y créeme que lo que voy a decir no lo digo porque estoy aquí sentada, porque lo podía evitar y ya está. Pero es que el equipo humano, no solo de sus departamentos, que ya para mí es importante que, por ejemplo, las personas de su secretaría, cuando te ven, evidentemente no se van a acordar que yo me llamo Susana, pero se molestan en mirarlo y cuando te llevan hacia su consulta, hola Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal desde la última? Ese tipo de cosas que humanamente te reconfortan un poco en unos momentos muy complicados para una paciente. O la persona de administración, esa sonrisa que o sea, el tipo de personas que hay detrás, y te digo que lo podía evitar decir, pero es que es así. O sea, ya no es la profesionalidad de sus especialidades, que eso no lo vamos a discutir, porque como decía la doctora, está ahí. Pero también hay un cuidado exquisito en el trato que cuando tú estás en un proceso tan complicado como un cáncer de mama, a mí por lo menos me reconforta. Bueno, sobre todo es esa atención, ese gesto que tiene la persona de enfrente. Sí. ¿No? Vamos a ir rápidamente a las preguntas del público, que hay varias. ¿Puedo decir una cosa solo? Sí. Solo una cosa muy Vamos rápida. un poquito mal de tiempo, pero... Una cosa muy rápida. Dígala, doctora. Es que yo creo que nosotros tenemos claro aquí en la clínica que tratamos con personas. Y yo siempre le digo con la gente con la que trabajo, poneros en su lugar. Cuando le cambiamos una cita a la paciente, cuando le tenemos que decir que se tiene que hacer una biopsia, cuando hay que hacerle una resonancia, cuando tal, digo, poneros en su lugar. Porque si os ponéis en su lugar, sabéis lo que se siente cuando te tratan de cierta manera que se olvidan que todo el mundo tiene su vida, su familia, sus cosas que hacer y además de todo eso le han diagnosticado un cáncer, ¿no? Que yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Ya. No, está bien saberlo porque al final somos personas, todos somos personas y queremos un trato humano, ¿no? Entonces es fundamental cuando uno tiene una enfermedad. Como decía, vamos de lleno a las preguntas del público. Nos va a dar tiempo a 2 preguntitas y poco más. Muy brevemente, ¿hay ensayos clínicos disponibles en la clínica? Sí. Creo que una parte fundamental de los tratamientos ahora mismo en cáncer son la posibilidad de que un paciente entre en un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos hay que entenderlos como lo que son. Son comparar el tratamiento estándar que le daríamos si no estuviera dentro del ensayo clínico con algo nuevo. Y tenemos ensayos clínicos en oncología médica, es decir, con diferentes fármacos. La paciente recibe el fármaco que es el fármaco estándar, pero a eso se le añade algún fármaco que ya se han hecho otras fases del ensayo para saber que la tolerabilidad y la efectividad, un ensayo nuevo. Entonces, eso te facilita que tú puedas acceder a determinadas medicaciones que no están todavía aprobadas para esa indicación. Pero tenemos ensayos también en cirugía.
Tenemos ensayos en cirugía con el cual estamos descalando la cirugía en determinados pacientes, es decir, intentando reducir la morbilidad o los efectos secundarios de las cirugías, manteniendo los resultados oncológicos y haciendo otro tipo de cirugías, ¿no? Tenemos estudios también en oncología radioterápica, o sea que ensayos clínicos hay en todas las vertientes de cada especialidad. Y yo sí que desde aquí animo a las pacientes a que cuando le digan tenemos un ensayo clínico, porque no todo el mundo puede acceder a los ensayos clínicos, cuando se le ofrece un ensayo clínico, que lo lean, que pregunten, que entiendan en qué se basa el ensayo, porque cuando uno entra en un ensayo clínico siempre entra para mejorar. Y ya la última pregunta, porque no da tiempo a más. Y esto es muy importante. ¿Qué esperanza de vida tiene una persona con cáncer de mama? Esto es muy importante porque va a dar mucha esperanza, como bien indica la pregunta, y creo que es muy positiva para todos los pacientes que nos están escuchando, todas las pacientes que nos están escuchando. Doctora. Cualquier tipo de cáncer, según el estadio, que es el estado en cuando se diagnostica, tiene una diferente. O sea, no hay una esperanza de vida global para todo el mundo. Es verdad que, como hemos dicho, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, como se diagnostican, todos los cánceres que tienen cribados poblacionales, como se diagnostican, hay detección precoz, tienen mejores supervivencias, pero no se puede hablar de una supervivencia como global porque bien es verdad que incluso las pacientes con estadios más avanzados o con metástasis, ahora mismo los tratamientos han mejorado tanto que hace 10 años nadie podría pensar que una paciente con metástasis viviera muchísimos años y ahora viven muchísimos años, ¿no? Entonces, la esperanza de vida es buena porque la investigación avanza y porque al final la investigación hará que acabemos curando el cáncer de mama. Pero como una esperanza global es que todo va mejor, los números van mejor, los pacientes viven más y los pacientes intentamos que ese vivir más también lo vivan mejor. Exacto. Ese complemento ha sido fundamental. O sea, es esperanza, pero con calidad de vida. Tenemos que desarrollar estrategias que mantengan la seguridad y la efectividad oncológica, pero que a su vez permitan que la funcionalidad de lo sano se preserve y que no sea a expensas de pues, un tratamiento. Hay casos en donde pues tienen que ser cirugías radicales o tratamientos radicales que comprometen la anatomía y la funcionalidad, pero cuando se puede preservar, o sea, cuando se identifica en fase precoz y cuando se puede hacer un tratamiento conservador, el tener la posibilidad de hacer un tratamiento complementario que reduzca el riesgo de que pueda reaparecer el tumor y que esa forma de tratamiento sea muy cuidada y que preserve la funcionalidad, en eso apuntamos. Apuntamos a la esperanza, pero con calidad. Pues nos quedamos con esas últimas palabras del doctor. Esperanza con calidad de vida, titular. Muchísimas gracias, doctora Rubio, directora del área de patología mamaria, doctor Cambeiro, perteneciente a la unidad de protonterapia de la clínica y especialista en oncología radioterápica, y Susana Pérez, paciente de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias a los tres y gracias a todos ustedes que nos habéis estado viendo en esta y gracias sesión. a Susana, porque verdaderamente hay que ser valiente para en público contar como parte de tu vida, que es una cosa muy íntima. Sí. Gracias, Susana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes nos vemos en el próximo Un Healthy Forum. Gracias por estar ahí. Bueno.